Hoy me toca ir a México porque voy a correr 3.000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México de Reynosa hasta aquí a San Pedro Sula para construir 10 escuelas en diferentes ciudades del país de 5 estrellas. Con mucho orgullo voy a portar esa bandera a mi lomo, así que el lunes comenzamos con la corrida y ya estamos para tomar nuestra última taza de café catracho. En 5 minutos me voy para México. Aquí estoy en Villa Soleada ya listando ya las maletas al 100. Mis últimos momentos en Honduras. Aquí tengo todos los implementos para correr, gorras, chalecos, sombreros, hasta guantes para las manos porque tanto calor hace en México, hasta las manos se quema. Suplementos, electrolitos, Clif Bars, proteína, todo. Y la bandera de Honduras. Camisas de los patrocinadores. Todo esto es de patrocinadores. Es increíble la cantidad de apoyo que tengo enorme aquí de Honduras. Café de espresso americano, aquí todas las cámaras, baterías, etc. Esas son cosas personales. Los tengo bien divididos. Por ejemplo, estos son medias, puro boxers. Un botequín de Farmafácil, mira. Eso sí es lo más importante. Cámaras y GoPros se me quebró, mira. Pero no importa, porque aquí al lado hay otro, mira. No hay problema. Y dejé bastante comida para el perro, para Doggy, que me lo cuide. La harina de la rosa. Ya montamos todo. Vamos al aeropuerto. Adiós, Villa Soleada. Vamos a volver muy pronto. Bueno, llegamos al aeropuerto. No tenemos mucho tiempo, ya son las 10. Vamos. Vamos a buscar el Aeroméxico. ¿Dónde? Cheque, chicos. Aquí estamos, somos 2 personas. Ok, ¿quiénes viajan? Franklin García y yo. Solo me permiten un pasaporte, por favor. Me ayuda con su correo electrónico aquí y ahí su primer nombre. Tenga encima. ¿Qué es lo que está pasando, Ron? Estamos tratando de decidir cómo va a ser el orden de las maletas, porque tenemos miedo. Llevamos mucho equipo de grabación, la ropa de los patrocinadores, así que todo vale mucho en esta maleta. ¿Cómo te sentís, Franklin? Pues te soy sincero, me siento preocupado, no por volar, porque gracias a Dios ya volamos a Europa, ¿vale? Ya está alardeando ya. Pero sí, porque por las noticias pues que se dan en los medios de comunicación, secuestro, hace poco se vio de una familia, pero confiando en Dios de progreso donde somos nosotros, entonces confiando en Dios de que todo salga bien, Julio, y que lleguemos con bien y que todo el transcurso de lo que podamos correr a llegar hasta Honduras, pues Dios nos cuide en el camino. Chin tiene un samurái y vamos a valorar ese reto y pues deseándole lo mejor como equipo, pues nos preocupamos, esperando que todo vaya a salir bien y que estos 3.200 kilómetros los terminemos acá todos juntos, ahí como ahorita estamos todos acá, vamos a cerrar juntos. Chin ahorita va a correr a México. ¿Qué piensa? Dele una palabra de motivación a él. Que muchas gracias por estar aquí en Honduras batallando por muchas escuelas. Que le vaya bien en México y le agradezco mucho por nuestra Honduras. Confiando en Dios que todo salga bien el reto. Le deseo todo lo mejor a Chin en su viaje, el inicio del reto que va a ser en la frontera de Estados Unidos con México. Y bueno, ansioso porque ya llegue el mes de septiembre y poderlos unir aquí en Guatemala para seguir el reto y terminarlo acá en Honduras. Chin, ¿cómo se siente, Chin? No, ya estamos listos. 100% preparados. Ahí ya no hay para atrás. Vamos a ir a saludar a los amigos mexicanos ahí que nos están esperando ya. Entonces hoy aterrizamos a Monterrey un poco tarde en la noche y mañana temprano vamos a ir a Reynosa. Pero parece que tenemos unas entrevistas con los medios de comunicación mexicanos y eso va a ser una buena ventaja de ya dar la publicidad de la campaña en México, ya que no nos conocen tanto. Con esos canales esperemos que más gente se dé cuenta de nuestra aventura y que se una a Reto 3.000 kilómetros. ¿Y ha podido dormir, Chin? No he dormido por 2 meses por estar pensativo de esto, pero ya comenzando a correr 42 kilómetros vamos a dormir bien del cansancio. Dámosle unas palabras de aliento ahí para Chin, que ya está a punto de abordar el avión. La verdad el equipo ha demostrado, loco, tener mucho coraje. Este reto no va a ser fácil para ellos, pero yo sé que el equipo está capacitado para hacerlo mejor. Fuerza, Chin. Todo el equipo, todo Honduras confía en vos. Y en el nombre de Dios todo va a estar bien. Bueno, nos toca firmar porque las maletas están súper dañadas, los que tenemos, para que después no le reclamamos. Así que necesitamos
mejores maletas, pero no importa, va. No importa, va. ¿Ah? ¿Cuál es peor, mi gente, los míos o de Franklin? Mira, qué horrible esto, Franklin. ¿Qué onda? Franklin, ¿cuál es tu misión en este viaje? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que te inspira? Mi misión es grabar todo el contenido que sea necesario, TikTok, Reels, videos de YouTube, para la página de Chin. Y pues con esos videos tocar corazones a la gente para que donen. Y la finalidad pues de todo este reto es la construcción de escuelas. Así que vean el sacrificio que estamos haciendo, sobre todo Chin. Cada centavo que van a donar será de mucha ayuda. Cuando los hondureños escuchan de México, mira en noticias, ¿qué es lo que tiran en las noticias de México sobre México aquí a los hondureños? En las noticias, lo que pasa en México, hay unos videos bastante fuertes, así que aunque nosotros vayamos tranquilos y tal vez tengamos la seguridad, aún así en nuestra mente van esos pensamientos. Mira, mi gente, he ido a México varias veces, los hermanos mexicanos son muy buenas personas. Quiero mostrar al mundo de que México no solo es lo que miramos en las redes sociales. La gente me ha asegurado que nos va a cuidar. Estoy muy ansioso por conocer la cultura, la gastronomía y más que todo la cultura y su gente de México. Vamos a mostrar al mundo que México es grande, así como Honduras. ¿Estás asustada de que Chin va a hacer este reto desde la frontera de Estados Unidos hasta San Pedro Sula? Confío en él. Dios le va a dar la fuerza. ¿Y usted está asustada? Estoy sorprendida, pero estamos apoyándolos y dándole las buenas vibras para que cumpla su reto. Todos estamos seguros de que con la ayuda de Dios Él va a lograr todo lo que se proponga. ¿Qué piensa de la carrera que va a hacer Chin? Va a correr desde la frontera de Estados Unidos hasta San Pedro Sula. Para mí es muy arriesgado lo que está haciendo él. ¿Qué? Muy arriesgado. Está exponiendo mucho. Con la ayuda de Dios, él va a seguir adelante en todo lo que se proponga. Y le deseo mucha suerte y que Dios me lo guarde y Dios lo bendiga. ¿Qué piensa de que él va a correr desde la frontera de México con Estados Unidos hasta San Pedro Sula? Wow, mucho tramo, pero yo creo que lo hará. ¿Qué cree? ¿Que es peligroso o no? Sí es un poco arriesgado, pero con la ayuda de Dios todo saldrá bien. Gracias. Bueno, vamos a dar un brindis con Franklin. Fue la última taza de café hondureño. Sí, vamos a ver. Pero no para siempre, ¿verdad? No, no para siempre. Esperamos volver, cuando regresemos, vamos a volver a Expreso Americano. Guarden estas palabras, man. Muy bueno, va. Vamos a extrañar eso. Rico. Por algunos meses. Me despido de ustedes por un tiempo. Vamos a Ciudad de México y después a Monterrey. 3,000 kilómetros. Comenzamos en Reynosa, 230 kilómetros de desierto, temperaturas a 45 grados, pero estos músculos son vitaminados por sopa de frijoles y sopa de gallina india. Abdominales de variadas con todo. Obviamente me siento un poco preocupado porque son 42 kilómetros al día. Hay zonas de osos, peligros de todos tipos. No tenemos tanta la logística armada como hemos querido, pero por eso vamos a llegar un par de días temprano para hablar con las autoridades, las municipalidades, los contactos, amigos mexicanos que tenemos, las iglesias, para tener un buen inicio. No estoy muy seguro, pero creo que voy a ser el primer estadounidense en lograr esta hazaña de cruzar corriendo la distancia de México y después Guatemala y a San Pedro Sula y hasta Progreso, creo. Voy a pasar mi cumpleaños en México, sin chilo este año. ¿Va? Pero ahí vamos a estar juntos en alma. Construir escuelas, recaudar fondos para una fundación no es nada fácil. Llevo 20 años en esto y solo las personas que andan en esta industria saben cómo es. Y a veces nos toca retos de vida o muerte. Y eso es en este reto. Las escuelas que vamos a ayudar por el reto están totalmente podridas, abandonadas, destruidas. Hay unos que parecen gallineras, otros que no tienen ni paredes, otros que no tienen ni techos, colapsados desde los huracanes de hace 5 años y no han podido repararlas. 19,000 escuelas en Honduras que necesitan ayuda y nosotros queremos hacer contribuir nuestra granita de arena, como dicen. Aunque sea un poco, tal vez por algunos niños o niñas va a hacer una diferencia. Saludos a Sofía de Chamelcón y la otra Sofía de la Escuela Experimental en Tegus. Son 2 niñas que van a cambiar el mundo, Honduras, y son tantos niños y niñas como ellas en este país, así que vamos a apoyarles con todo. ¿Cuál es su gran temor, Chin, que tiene de este reto? Yo soy débil con el calor y casi muerto en estos retos anteriores que he hecho. Bueno, hay que ver qué nos pasa, ¿va? ¿Ha estado entrenando, Chin? He estado entrenando un año entero sin faltar entrenamientos, sesiones. El mes pasado corrí más de 600 kilómetros. Este mes también más de un medio maratón cada día. Según el plan, hemos estado 100%. Chin, ¿y por qué no lleva a todo el equipo, Chin? Bueno, por la cuestión de seguridad, nadie más quiso ir y
Tampoco no quiero llevar personas porque muchas cosas pueden pasar en el camino y mejor prefiero que me pase a mí que mi equipo. Vale. Bájame. Deja ver. Dale, que Ronnie. Vemos. Deja ver. Va, Jason. A ver. Deja ver, puede ser. Deja ver. Déjale. Puede ser. Deja ver. Nos vemos pronto. ¿Va?